Nosotros somos el equipo número 4. Estamos conformados por Marco Antonio Martínez Martínez, Ángel Gilberto Sandoval Martínez y Francisco Javier Quintanilla Naya. El proyecto esencialmente trata sobre dos modelos de ecuaciones diferenciales. El primero es el modelo de Lotka-Volterra de depredador-presa y el segundo modelo es el modelo de competencias. En el modelo de presa-depredador de Lotka-Volterra, lo que se hace es tomar estas dos poblaciones y considerar constantes de cómo es que se reproducen y cómo es que tienen tasa de mortandad. Específicamente, en el modelo de Lotka-Volterra, la primera población, por ejemplo, en este ejemplo del libro, tomamos un X a la que asociamos el modelo de la presa y lo multiplicamos por una constante que va a ser su constante de reproducción, mientras en esta segunda parte es que tenemos el modelo de mortandad con respecto a cómo es que se van a reproducir los depredadores. Mientras que Y, asociado a la tasa de depredadores, tiene un modelo de reproducción asociado igual, una constante, y una constante asociada a la mortandad del modelo, que es el segundo término. Algo muy importante recalcar es que en el modelo de presa-depredador de Lotka-Volterra son periódicos y siempre van a ser así porque tiene el sentido de que si aumenta la tasa de presas, tiene que aumentar entonces la tasa de depredadores porque no es comida. Si en cambio disminuye la cantidad de presas porque las condiciones alcanzaron su máximo, el máximo condicional de la población. Entonces, por lo tanto, tienden que también disminuir el número de depredadores porque se quedan sin alimentos. Modelos de competencia. Como se mencionó anteriormente, en este caso también se ven implicadas dos especies, solo que en este caso no actúan como depredador y presa, sino que ambas compiten por los mismos recursos, ya sea alimento o el espacio vital. Como tal, estas dos especies no influyen directamente una sobre la otra, sino más que nada, las acciones de una pueden tener un gran impacto sobre la otra. Como se ven en las ecuaciones, mientras más grande sea este impacto, la otra población puede decaer, incluso tanto hasta el punto de extinguirse. En los modelos de competencia se pueden ver tres situaciones diferentes, ya sea la primera, en la que en la que una especie sobrevive y la otra se extingue completamente. La segunda, en la que ambas especies logran, por así decirlo, convivir en armonía y ambas sobreviven. O la tercera, en la que las dos especies no logran sobrevivir y ambas llegan a su extinción. Bueno, el método de Euler que habíamos visto en clase solo funcionaba para resolver una ecuación diferencial dada una condición inicial. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que nos están dando dos sistemas de ecuaciones diferenciales dadas dos condiciones iniciales. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que estas dos ecuaciones diferenciales no solo dependen de y y de t, también dependen de x. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, aquí lo que hicimos en el código fue resolver las dos ecuaciones simultáneamente. Digamos, por ejemplo, que quieres calcular y para el nodo 1, T1. En este no hay tanto problema porque ya nos están dando, con las condiciones iniciales, nos están dando información para calcular el primer nodo. El problema va a ser para calcular el segundo nodo. ¿Por qué? Porque la derivada no solo depende de y y de t, también depende de x. Y el valor de x no lo conocemos. El valor de x evaluado en el primer nodo no lo conocemos para calcular el segundo nodo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que calcular las dos soluciones a las ecuaciones diferenciales simultáneamente, tanto para x como para y. Este código, en vez de admitir una condición inicial, admite dos. Y también tenemos que especificar dos funciones, una para la derivada de x y otra para la derivada de y. Y bueno, es prácticamente lo mismo. Establecemos las condiciones iniciales aquí. Decimos que x de 0 es x0 y y de 0 es y0. Y ya en el ciclo lo que vamos a hacer es aplicar la recursión dada por el método de Euler. Pero como decía, tenemos que calcular simultáneamente la solución para x, tanto como para la solución para y. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales dependen tanto de x como de y como de t. Y podemos ver que implementando esto en nuestro código, tenemos entonces en uno de los problemas especificados, el problema 9, vemos cómo es que existe el mismo funcionamiento. Eh, Asociamos otra vez dos sistemas de ecuaciones diferenciales, se hace el código que ya se ha explicado y en este caso lo que da por resultado es esta segunda gráfica de acá. En esta gráfica de acá se parte otra vez de un punto inicial de cero en donde vamos a tener otra vez ciclos. El ciclo de crecimiento, que en este caso para la presa va a ser esta naranja y para el predador va a ser esta verde. Se ve cómo crece la tasa de reproducción de la presa, llega a su máximo, llega al máximo del predador y otra vez tiene un decaimiento. Llega el decaimiento de la máximo de la presa, llega el decaimiento del depredador gracias a que va a disminuir el número de presas que puedan tener y otra vez llegan a sus mínimos y se repite el ciclo. Y aquí, mientras originalmente en el anterior sistema de ecuaciones analizado
el periodo estaba alrededor de los 7,5 a 10 años. En este vemos como el periodo está alrededor de entre los 40 y 60 años. En este caso, nosotros dejamos correr un tiempo de 0 a 100 años, en donde se ve el crecimiento y decremento de las presas. Mm. Bueno, ahora vamos a pasar al problema 10. El problema 10 es un modelo de competencia. El anterior era un modelo de depredador-presa, este es un modelo de competencia. Veamos para el inciso A, donde x de 0 es 1.5, es decir, la población 1 en el tiempo 0 es de 1.5 miles de habitantes y y de 0 es 3.5. Y como vemos aquí en la gráfica, la población 2 se estabilizó a 10.000 habitantes y la población 1 se extinguió completamente más o menos a partir como de los 20 años. Si volvemos a cambiar las condiciones iniciales y decimos en el inciso B que las dos poblaciones inician con el mismo número de habitantes, aquí lo que pasa es que la población 1, que es la de X, se estabiliza en 5.000 habitantes y la población 2 se extingue completamente, como más o menos a partir de los 5 años aproximadamente. De los 5 años empieza el decaimiento y como a partir de los 10, 15 años es la estabilización de ambas poblaciones. En el inciso C, la población 1 comienza con 2.000 habitantes, la población 2 comienza con 7.000 habitantes, y aquí lo que podemos observar es que la población 2 se estabiliza a 10.000 habitantes y la población 1 se extingue más o menos a partir de poquito menos de los 10 años. Y por último, en el inciso D, a la población 1 le damos 4.500 habitantes y a la población 2 le damos 500 habitantes, con lo cual la población 2 se extingue a partir más o menos como de poquito después de los 5 años, antes de los 10 años, y la población 1 en este tiempo se estabiliza a los 5.000 habitantes. Como podemos ver, este sistema se estabiliza dependiendo de las condiciones iniciales. Por ejemplo, en este último, en el inciso D, la población 1 es mucho mayor que la población 2 y por esto mismo la población 2 se extingue más o menos como a partir de los 5 o 10 años. Hasta que una de las dos sube mucho y la otra no sube tanto, pero aproximadamente a los 50 años ambas logran, por así decirlo, convivir en armonía. Algo curioso aquí es que esto sucede en todas las opciones. Como vemos aquí, igualmente, también a los 50 años aproximadamente, ambas especies se logran estabilizar. En este caso en 6.000 y en 7.000. Aquí igualmente. Y como vemos en la última también, aproximadamente a los 50 años, ambas especies logran convivir en cierta armonía y se mantiene su número de población.